Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuarto video que estoy realizando. Bueno, muchas gracias a todos los que están viendo los videos. Empiezo por hablar un poquito del contenido de este video. Va a ser primero y principal la tercera clase del curso de análisis técnico. Vamos a después a ver qué es lo que pasó con el dólar de acuerdo a lo que vimos en los videos anteriores durante esta semana. Y después unas pequeñas reflexiones políticas, algo que no quiero hacer, pero bueno, lo voy a hacer. Vamos a empezar con el curso. Clase 3 del curso de análisis técnico. Hoy el tema es las figuras de vuelta principales. O sea, ¿de qué estamos hablando ahora cuando hablamos de figuras de vuelta o figuras de continuación? Con los gráficos de precios se van formando diferentes tipos de figuras donde, de acuerdo a este tipo de figuras, el poder detectarlas lo antes posible nos va a permitir entender qué es lo que está pasando. Recuerden que en las clases anteriores vimos un tema muy importante, que es el tema de las tendencias, ¿sí? Entonces ahora lo que estamos hablando es si estas figuras que se están formando me marcan la existencia, o sea, la continuación o no de la tendencia que se venía dando. Hoy vamos a ver en esta clase las figuras de vuelta. Y seguramente en la clase próxima, en la clase 4, vamos a ver lo que son las figuras de continuación. Bien. Como les explicaba, hay dos tipos de figuras que son de vuelta o de continuación. El nombre ya indica qué significa, ¿sí? Vuelta significaría un cambio en la tendencia y continuación un cambio, se mantiene la tendencia con un pequeño descanso. ¿Sí? Los requisitos para una figura de vuelta es una existencia de una tendencia anterior, sino de qué estamos dando la vuelta. La primera señal de una figura de vuelta es una ruptura de una línea de tendencia. Por supuesto, cuanto más importante sea la figura, mayor va a ser el movimiento posterior. No es lo mismo una figura de vuelta, que por supuesto, recuerden que cuando hablamos de tendencias, estamos hablando de tendencias principales, secundarias de corto plazo. Todas estas tipos de figuras las podemos ver en ambos tamaños, digamos, o en ambas características, ¿sí? Entonces, por supuesto, sí, los movimientos en una tendencia principal van a ser mucho más amplios que en una tendencia secundaria o de corto plazo. Bien. Otras características que tienen. Las figuras de techo son generalmente más cortas en duración y más volátiles. ¿Qué significa volátiles? Variaciones mayores entre precios máximos y mínimos, ¿sí? Las de suelo suelen ser más tranquilas, digamos, con gama de precios, volatilidad más pequeña y tardan más tiempo a construirse. El volumen es fundamental para distinguir esto, ¿sí? Y generalmente es más importante en la parte de arriba. Ahora vamos a analizar un poquito lo que veníamos hablando. La tendencia anterior, ¿sí? De que existe una tendencia anterior, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. A veces las formas de una figura pueden ser, ejemplo, en una figura de vuelta, verlas en mitad de una conformación de una figura nos puede estar marcando algo erróneo. ¿Qué significa eso algo erróneo? Ve un hombro, cabeza, hombros en mitad de un movimiento. No sería un hombro, cabeza, hombros. O debería ser un hombro, cabeza, hombros a lo sumo en un movimiento muy menor. Lo mismo un doble techo, un doble piso. Vamos a trabajar mucho hoy con el tema gráficos. Y voy por primera vez a mostrarles un gráfico actual de una de las acciones que más se mueven en el mercado, que es la del Grupo Financiero Galicia. Seguimos. La ruptura de la tendencia desde las características para distinguir el cambio de tendencia, estamos hablando de vuelta de figuras de vuelta, ¿sí? La ruptura de la línea de tendencia es la primera parte importante para hablar sobre la posibilidad que se esté dando el cambio de tendencia. Cuanto más grande es la figura, mayor el potencial, eso ya lo vimos. Diferencia entre techos y suelos, sobre la volatilidad y duración de los movimientos es muy importante y el tema del volumen fundamental. Vamos ya a mirar ejemplos.
Esto sería la típica formación de un hombro, cabeza, hombro común en un techo. ¿Sí? Esto que les estoy marcando acá es la tendencia, la línea de tendencia alcista, donde tenemos mínimo, suba, línea A, retroceso, corrección, acá en la línea B. Hasta acá estamos viendo un movimiento alcista. Se genera una línea C, ¿sí? Donde la C supera la A. Entonces, para que esto sea una figura de hombro, cabeza, hombro, ¿qué es lo que tenemos que ver? Al generarse este movimiento, generalmente suele tener menos volumen de este. La corrección, que en principio ya no sería corrección, ¿por qué? Porque esta línea de tendencia, al bajar de C a D, rompe la línea de tendencia, por lo tanto, acá tenemos la primera señal del cambio de tendencia. Sube de D a E, generalmente con poco volumen, y por supuesto, E no llega a la letra C. Este precio es inferior a este, lo que ya nos está marcando claramente de la desaparición de la línea de tendencia alcista y de la tendencia alcista a partir de que el nuevo máximo es inferior al máximo anterior. ¿Qué nos hace? ¿Cómo terminaría esta forma de hombro, cabeza, hombro? Donde de la línea E rompe esta línea que tiraríamos entre la línea B y la línea D. ¿Por qué? Porque hasta acá, al tener este nuevo mínimo y este nuevo mínimo, estaríamos hasta acá de hablando, pudo haber esto continuado manteniéndose por arriba de esta línea. Por lo tanto, que estaríamos hablando de una formación lateral. Pero la ruptura en este movimiento desde AF de esta línea que se forma tocando los mínimos de B y D, nos estaría marcando el cambio importante de tendencia. ¿Qué es lo que muchas veces sucede y después nos confirma esto? Es que, como recuerden, esto era una línea de soporte. Suele pasar esto, que esa línea de soporte pasa a ser línea de resistencia. Entonces, el punto F intenta subir, pero no puede superar esto. Al tocar esto, cae. Y ahí ya definitivamente tenemos la formación del hombro, cabeza, hombro con el cambio de tendencia. Bueno. El objetivo de precio, algo muy importante acá. En el hombro, cabeza, hombro, ¿qué tenemos? Generalmente acá se genera un objetivo de precio que suele ser, una vez que se generó toda esta figura, podemos considerar que esta suba desde acá hasta el pico, que se llama, perdón, vamos a darle nombre a esta figura, hombro, cabeza, hombro, hombro izquierdo y hombro derecho, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de precio? Desde la línea que va entre B y D hasta la letra C, se genera un X cantidad de pesos, dólares acá. Imaginemos que sea 5 pesos acá. ¿Cuál es el objetivo? Que desde la ruptura de esta línea, de acá tiene que haber 5 pesos para abajo, sería el objetivo del movimiento. Seguimos avanzando. El objetivo de precio, la figura de hombros y cabeza y hombros invertidas es exactamente igual que lo que vimos, pero con la diferencia que todo ese movimiento que les describí se da en la parte de abajo. O sea que ser de una figura bajista pasaría a ser una figura alcista, donde primero se da una baja en el hombro izquierdo, bajo un poco más en lo que sería la línea C, y después en el hombro derecho, generalmente a la misma altura del hombro izquierdo, y la ruptura genera un movimiento alcista. Una variación a esto sería el tema de techos y suelos triples y dobles. ¿Cuál es la diferencia? Vamos de vuelta a ir para atrás, donde
la C no llegaría hasta acá arriba, sino que llegaría a la misma altura que la A y que la E. ¿Sí? Donde acá tendríamos techo, 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 sería un triple techo. También puede darse simplemente A, C y caída, que ese sería un doble techo. Por supuesto, lo mismo en la parte E. Acá estamos hablando de máximos. Para pasar una tendencia bajista, lo mismo sería en una tendencia bajista que se va a convertir en una tendencia alcista. Entonces, generalmente cuando vemos techos y suelos triples o dobles y hombro, cabeza, hombro, tienen que darse en máximos y mínimos, o sea, en mitad del movimiento no es considerado como muy importante. La importancia del tiempo, por supuesto, lo que les explicaba, cuanto más tiempo se genera en el movimiento, más importante es el objetivo que va a tener. Platillos o techos y suelos redondeados. ¿Qué es la formación? Es como que se va formando más levemente el cambio de tendencia y a más largo plazo. Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar con los gráficos. Acá tenemos un ejemplo de un hombro, cabeza, hombros, por supuesto, común, ¿sí? En un máximo. Tenemos un gráfico de un precio subiendo. Se genera acá el primero, hasta acá teníamos un máximo. Retroceso, se forma el primer hombro. Sube, acá la C en la cabeza supera el nivel del hombro. Cae, lo que sería de vuelta lo que estamos viendo A, B, C, la letra D y la E. Y se genera acá la línea clavicular. ¿Qué es la línea clavicular? Desde el primer mínimo a este mínimo. Cuando tocamos serían las líneas donde se retroceden. ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos el objetivo, como les marcaba, esta altura de la clavícula a la cabeza es el objetivo de precios que se genera acá. Acá en este caso particular no vemos lo que se llama el pullback, que es generalmente cuando rompe acá en la línea de la clavícula y antes de seguir la baja va a buscarlo. En este gráfico no lo tenemos. Vamos a ver otros donde sí los tenemos. Ahora vamos a ver un hombro de cabeza, una figura de hombro de cabeza a hombro invertida, donde de vuelta acá tenemos la formación del primer hombro, la formación de la cabeza y del segundo hombro. Tiramos la línea clavicular, que es la que va tirando en este caso lo que hasta acá eran máximos. Acá tampoco sería una figura de pullback, o sea, el retroceso hasta la línea clavicular. Al superar, miren acá claramente cómo la línea desde la clavícula a la cabeza fue el objetivo de precio. La suba esta llegó hasta el objetivo. Los objetivos, aclaro, principalmente son mínimos. Pueden ser mayores todavía, pero como mínimo, al formarse esta figura, es hasta acá debe llegar. Seguimos mirando gráficos. Acá tenemos un triple techo. Techo, techo, techo. ¿Sí? Acá tenemos una línea de tendencia claramente alcista. Mínimo, mínimo más arriba, mínimo más arriba, mínimo más arriba. Entonces acá tendríamos la primer dato de cambio de tendencia. Coincide con una formación de triple techo. Al romperse la línea de tendencia alcista, se genera la caída. Vamos a más ejemplos, en este caso de triple piso. Aunque igual acá, ojo con este triple piso, porque vemos que acá hay una tendencia alcista. Este triple piso no es de una ruptura de una tendencia principal, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá veníamos en una tendencia alcista. Entonces, esto sería la ruptura de una tendencia secundaria. Después vamos a analizar bien el tema cuando veamos los movimientos bajo la teoría de Elliott.
De vuelta mostrándoles piso, piso, piso y salida. Y acá se estaría dando, si bien no lo marqué en el gráfico, una figura también de triple techo. Esta zona que no puede ser superada, acá, acá y acá. Vamos a seguir con los gráficos. Suelo redondeado. Este es poco frecuente, pero muy, muy interesante y muy fácil de detectar. Por supuesto, este suelo redondeado también puede darse en la misma forma al revés en un techo. Una acción que va bajando y a medida que va bajando se va atenuando la forma de la baja. La línea de tendencia va siendo cada vez menos inclinada. En un momento pasa a lateralizarse y los mínimos muy lentamente, pero van siendo cada vez más arriba. Los techos, por lo tanto, acá empiezan a ser más abajo y a poco los máximos empiezan a superar. ¿Cuál suele ser el objetivo de precios acá? El mismo. Como mínimo, el máximo anterior. ¿Qué es lo que pasó exactamente acá? Los precios llegaron al máximo anterior. ¿Cómo suele actuar el volumen acá? Los volúmenes van en forma decreciente desde acá hasta acá, va bajando el volumen operado, se va manteniendo estable el volumen en la zona del piso y en la medida que empieza la recuperación, lentamente el volumen empieza a subir. Bueno, pasamos al gráfico actual del Grupo Financiero Galicia. Aclaro, este es el gráfico en precios. Este es el gráfico de precios en pesos de la cotización del Grupo Financiero Galicia en la Bolsa de Buenos Aires. Acá no estamos hablando de figuras de cambio de tendencia, pero quiero empezar a mostrarles gráficos actuales. Y acá lo que vemos principalmente, por eso les quise en esta ocasión mostrarles este gráfico, cómo se van generando los intercambios entre líneas de soportes y resistencia. Teníamos este gráfico con una zona en los 110 pesos, que acá no puede superar, cae, intenta superarlos, estamos hablando, la primera llegada fue fines de octubre del año pasado, mitad de diciembre intenta de vuelta ir para esa zona, no puede romperlo, se hace una pequeña corrección y sube. Y supera los 110 pesos. Llega hasta los 130 más o menos. Antes de volver a subir, cae, pero lo que antes era una resistencia pasó a ser un soporte en 110, se contuvo la caída, sube, le costaba superar esta zona, pero finalmente cae. Y antes de continuar la caída, al intentar subir, se choca de vuelta con los 110 pesos. Cae ya en forma importante durante el mes de marzo, y a mi entender, empieza acá un movimiento alcista. ¿Sí? Ojo con el tema gráficos de acciones en pesos en Argentina. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos en cuenta que todo lo que yo ya hablé con respecto al dólar, ¿qué hace? Que una empresa argentina, más que todo un banco, en este caso como el Grupo Financiero Galicia, donde no está muy perjudicado esa empresa por una suba en el tipo de cambio, ni siquiera por la inflación, entonces los gráficos de precio en pesos, deberían casi actualizarse al tipo de cambio, que significa que con un dólar subiendo deberían subir como mínimo en la misma proporción. Bien, vamos de vuelta. Acá tenemos el mínimo que hizo. Les puedo decir, para mí acá arrancó una tendencia, cambió de tendencia, pero ¿qué es lo que pasó en los últimos días? Arrancó con una suba clara, no quiero adelantarme en el curso, pero ¿qué tenemos? Que acá, de vuelta 110, no pudo superar, cae, y esto estamos hablando de días atrás, mejor dicho, más que días atrás, estamos hablando de esta semana.
parecía, con lo que ya vamos a hablar bastante cuando hablemos del dólar, la confianza que generó en los mercados toda la negociación del tema de la deuda. No digo que el mercado esté considerando de que la negociación de la deuda va a ser exitosa, pero sí está considerando que va a ser mejor de lo que el mercado esperaba que iba a ser. Eso está generando las acciones principalmente de bancos, como en bonos principalmente, como luego vamos a ver cuando analicemos el tema de dólar, está generando una suba importante. Esa suba importante y esa confianza que generó, de vuelta que no haya podido, o sea, de vuelta fue a buscar los 110, pero no los pudo superar. Y acá generó una caída importante en los últimos días, de 110 a 93 pesos, terminó el viernes. ¿Qué quiero contarles de esto? Varias cosas. Una, que bajo mi punto de vista, acá tenemos ya Galicia, para mí terminó lo peor, ya tuvo el primer movimiento alcista, y acá lo que está haciendo es una corrección que creo que no está tan lejos de terminar. A ver si hay algo más que quería contarles de esto. Bien. De vuelta les digo una opinión particular sobre el tema de esta acción en sí. No sé si esta empresa va a ser la gran ganadora del futuro, pero si queremos ver este gráfico, muy posiblemente vaya a subir. ¿Por qué? Simplemente porque es un banco. No le va mal con inflación ni no le va mal con un dólar alto. Y esto está cotizando en pesos. Simplemente la suba del dólar generalmente va a hacer que esta acción suba a la par. Más adelante voy a seguirle con más ideas que tengo sobre este tema. Terminamos por hoy con el curso de análisis técnico y bueno, quería ya mostrarles un gráfico. Vamos a avanzar en las próximas en los próximos videos con más sobre este tema. Vamos a empezar a ver un poquito qué pasó con el tipo de cambio en la última semana. Vamos a analizar, por supuesto, los componentes que ya hemos analizado en su momento. Reservas. Las reservas han tenido una caída del orden del 1% en la última semana, de 42.000, casi 42.950 millones de dólares a 42.500 millones de dólares. Una caída aproximadamente de un 1% en lo que teníamos de reservas. El otro componente, recuerden, el monto del circulante del dinero. Acá tuvimos, en general, con oscilaciones, pero estable. No ha habido una caída menor al 1%, o sea, la caída del circulante del dinero, no hubo caída así. O sea, se mantuvo en los mismos precios, por lo tanto, el dólar técnico con una leve suba. Vamos a pasar estos gráficos. Vamos a ver el gráfico del dólar técnico, donde vamos a primero correrme del medio, ¿sí? Donde tenemos esta pequeña suba. Aclaración que les quiero hacer. Recuerden lo que siempre les hablo sobre la relación entre el dólar MEP y el dólar técnico, donde siempre hay una, digamos, bastante cercanía en el precio. Cuando el dólar MEP supera el dólar técnico, estamos hablando de desconfianza, y cuando el dólar MEP está por debajo del dólar técnico, hablamos de sensación de confianza. Reservas. Las reservas, como les mostré, mantienen su tendencia con leve baja, circulante, estable la última semana. Vamos al gráfico del dólar MEP y acá vamos a tener algo muy interesante. Tanto los bonos, vamos de vuelta al bono que considero como principal acá, el más operado es el I-24, el bono 24, en pesos y el mismo bono en dólares. El cociente nos genera el dólar MEP. Tenemos que la semana tuvo una suba del 19,4% el bono en pesos y una suba del 21,4% el bono en dólares.
al subir más el bono en dólares que en pesos, que generó esto una caída de aproximadamente 2% del valor del dólar MEP. De vuelta, ¿qué significaría esta caída frente a una estabilidad en el dólar técnico? No quiero llegar a decir mayor confianza, pero sí un poco menos de desconfianza, como les expliqué antes, que está generando todo este tema de renegociación de la deuda externa. A ver si me quedo. No, estamos ahí. Quiero hacer una simple reflexión. No quiero meterme en política, no es mi objetivo en estas charlas. Pero bueno, quiero hablar un poquito de lo sucedido ayer con el tema de las marchas que hubo de los anticuarentena. Es muy amplio el tema, no me quiero meter en eso, pero si hay una crítica que en general le puedo hacer al argentino común, es poca empatía y poca comprensión por el otro. Si hay algo que sí me quedó boyando, para querer ser objetivo intenté dar la cobertura de esa marcha, de esas críticas, en canales con diferentes, digamos, ideologías, o sea, C5N y TN. ¿Qué encontré en común? Que los periodistas, tanto de un lado como del otro, criticaban a los anticuarentena. Es fácil para un periodista que está trabajando en forma normal, que está cobrando su sueldo normal, criticar a quien no quiere hacer una cuarentena porque con la cuarentena no les ingresa un solo peso en el bolsillo. Eso es todo. No voy a hablar yo si soy a favor de la cuarentena o anticuarentena. Solo digo una cosa. Para mí lo principal para una persona, para la salud física, la salud mental de una persona y el avance profesional o el avance en general de una persona es el trabajo. Yo, en principio, considero ese valor esencial. Bueno, terminamos por hoy. En la próxima clase vamos a dar la clase 4, que va a ser las figuras de continuación, y voy a empezar a tratar de acercar un poquito más gráficos actuales. Desde ya, muchas gracias a todos. Hasta la próxima.